La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. Bienvenidos a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública, el programa institucional de la ESAP. Gracias por acompañarnos en este espacio que informa respecto al servicio público en nuestro país. Los invitamos a conocer más acerca del saber administrativo público aquí en Construyendo. Reciba la más cordial bienvenida a la Escuela Superior de Administración Pública. De verdad que es para nosotros un gran placer tener personas que vienen de distintas instituciones de educación superior, tanto en Colombia como fuera de Colombia, y que comparten con nosotros una preocupación sobre el tema que nos convoca, y es este tema de la educación superior en entornos digitales, pero en el marco de una pregunta que es todavía más urgente para los colombianos y las colombianas, y son los retos de la educación para la construcción de la paz. Pero yo creo que detrás de todo esto lo que hay es un amor inmenso por la educación, un amor inmenso por las posibilidades que abre la educación para construir una sociedad mejor, un amor inmenso por los estudiantes de nuestra escuela y en general un amor inmenso por esta tarea que compartimos y que yo considero que es realmente una tarea casi sagrada. Hola, ¿qué tal amigos de Construyendo? Me encuentro en el primer Simposio Internacional de Educación Superior en Entornos Digitales, desarrollado aquí en la Escuela Superior de Administración Pública. Veamos qué ha acontecido. ¿Cuáles han sido las competencias digitales en materia de educación que se han desarrollado gracias a este proyecto? Mira, el desarrollo del proyecto TIC ha sido un reto bastante grande. Primero porque había una brecha digital en uso de la infraestructura bastante grande en la ciudad. Antes de la intervención del proyecto TITA estamos hablando de un computador por cada 23 niños de la ciudad. Hoy estamos hablando de 2 niños por cada computador que hay en la ciudad. Ya hay un avance en el acceso a la infraestructura TIC. Ahora es del desarrollo de competencias. Como este proyecto su enfoque es la mejora de la calidad de la educación, lo hicimos pensando en pedagogías mediadas por TIC, desarrollando competencias del siglo XXI a través de aprendizaje basado en proyectos. Esa es nuestra estrategia. Para tú desarrollar un proyecto, entonces empiezas a trabajar las competencias del siglo XXI. Indagación, innovación, uso de las TIC, bilingüismo, resolución de problemas y trabajo colaborativo. Entonces, principalmente en eso nos hemos enfocado. ¿En qué paso vamos ahora? O sea, estos proyectos son una apuesta a mediano, largo plazo principalmente, y más cuando tú tienes una brecha en el uso de infraestructura TIC tan grande como la que teníamos. Entonces ahorita estamos intentando llevar a nuestros profesores desde la exploración hacia la integración de toda esta infraestructura tecnológica en su práctica en el aula. No desde que ellos sepan cómo usar la tecnología, sino que ellos entiendan cómo puede potenciar su práctica en el aula y generar conocimiento en su práctica en clase. ¿Cuáles han sido las competencias digitales en materia de educación que han desarrollado sus docentes? Bueno, básicamente es importante ver el asunto como un proceso. La primera fase de ese proceso tiene que ver con comprender que el proceso de enseñanza no existe como tal frente al que se desarrolla en la presencialidad. Nosotros trabajamos más bajo el concepto del aprendizaje. Por eso la primera competencia que tiene que desarrollar el docente es cómo comunicar, cómo diseñar contenidos, cómo diseñar actividades, cómo diseñar procesos evaluativos, y ese es un elemento fundamental. El siguiente tiene que ver con cómo seleccionar esos contenidos, cómo seleccionar los materiales para que los estudiantes autónomamente puedan desarrollar su proceso de aprendizaje. Ese es uno de los elementos tal vez más fundamentales que tiene la educación virtual. Posteriormente tiene que ver todo el tema de los acompañamientos.
tecnologías de información y comunicación nos permiten tener diferentes formas de acompañamiento. Hay herramientas, los chats, por ejemplo, los foros virtuales, los correos electrónicos. Esas herramientas, administrarlas es clave, pero también determinar cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes para en determinado momento hacer uso de ellas y el tener las capacidades suficientes para que a través de esas herramientas poder orientar el proceso formativo de los estudiantes. La Facultad de Investigaciones de la ESAP tiene entre sus objetivos articular y vincular las políticas y las actividades de investigación de la institución con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. También la facultad apoya e incentiva a docentes y estudiantes a que realicen investigaciones respecto a los problemas administrativos públicos. De la misma manera estimula una política editorial que garantice la difusión de los resultados de las investigaciones en revistas indexadas. Seguimos con más aquí en Construyendo. El mantenimiento de los 2.300 metros de carretera que Gregorio y Víctor recorren para llegar a su escuela son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. El gas que necesitan las 4 boquillas que usa Ana todos los días para prepararle el desayuno a su familia son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Podemos destacar dentro de las líneas de investigación de la ESAP la organización y gerencia del Estado. La gestión, desarrollo territorial y local, ciudadanía y construcción de lo público, economía de lo público. Derechos humanos con perspectiva de lo público, políticas públicas y gobernabilidad, entre otras líneas. Continuamos con más notas de interés aquí en Construyendo. ¿Cuál ha sido la experiencia en la formación docente con el proyecto que ustedes han desarrollado en la universidad? Bueno, en la Universidad Militar Nueva Granada nos hemos dedicado desde hace 10 años a trabajar sobre entornos virtuales y a trabajar sobre la tecnología y el uso de la misma para la educación. Específicamente hemos hecho textos como la formación pedagógica y didáctica del docente en educación superior y el docente en contextos B-Learning, un número significativo de artículos que dan cuenta de la experiencia de un docente que está ante nuevas mediaciones para su trabajo con el estudiante. La universidad ha hecho una inversión altísima en un auditorio estudio y un edificio que permite garantizar una educación de altísima calidad, muy bien lograda a partir de un equipo multidisciplinario donde se encuentran diseñadores, periodistas, psicólogos, pedagogos, y esto hace que el material que se está produciendo sea de muy buena calidad. En sí mismo, ante la pregunta del docente, pues hemos logrado que tenga bastante habilidad para el uso de la plataforma, que en este caso es el Moodle, pero también para el diseño de OVAs, para la presentación y argumentación, para la lectura crítica. También tiene mucha habilidad en hacer lo que hoy día se conoce como el docente prosumer, que es el que reconoce, digamos, la producción que se está activa, pero también aporta un nuevo conocimiento a esa producción. ¿Cuáles son las competencias que debe tener un maestro, partiendo de que para el ministerio los maestros tienen un reto y un desafío? Bueno, estando enmarcados en el tema del uso de tecnología en educación, podemos decir que los docentes están hoy en día enfrentando un reto sobre la integración de las TIC en el aula. Es decir, hace 16 años los profesores tenían un gran reto de aprender a explorar la tecnología, a darle un uso instrumental, pero hoy en día el gran reto está siendo utilizar esas plataformas, esas secuencias didácticas, esos objetos virtuales de aprendizaje con un fin específico de calidad y pertinencia en el aula. Pero el desafío, que es hacia futuro, los
próximos 10 años es dar un salto de esa integración de la tecnología a la innovación, y la innovación conlleva que los docentes aprendan a diseñar sus propios objetos virtuales de aprendizaje, a diseñar sus propias estrategias, a diseñar sus estrategias de evaluación, y todo ello nos va obviamente a impactar y esperamos positivamente la educación de nuestro país. ¿Cómo desde el Ministerio de Educación se están planteando los lineamientos para fomentar la educación abierta? Bueno, acá hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es, desde hace algún tiempo el Ministerio viene trabajando en unos lineamientos de educación virtual, donde se vienen realizando unas mesas de trabajo al interior del Ministerio, y digamos esto también se viene trabajando conjuntamente con las instituciones de educación superior para ver de qué forma es mejor establecer aquellos criterios o aquellos lineamientos para que pueda haber una ampliación de cobertura por parte de la educación virtual y a distancia. Para esto hay que tener en cuenta que de igual forma los requisitos para, por ejemplo, temas como registros calificados, acreditación o incluso simplemente la apertura de nuevos programas, pues no es de la misma forma, no se concibe de la misma manera, tanto para programas presenciales como para programas virtuales. Entendiendo esto y entendiendo de que hay muchos lugares en Colombia donde, por ejemplo, no cuentan con una alta conexión a fibra óptica. Hay muchos lugares en el país donde no cuentan con infraestructura física. Entonces, poder llegar a muchos de estos lugares alejados en el país a través de diferentes estrategias es lo que estamos teniendo en cuenta, y para esto también un componente muy importante es todo el tema que se viene trabajando desde el Ministerio para el Posconflicto y cómo llegar a muchas áreas en las cuales en este momento no está llegando la educación superior por diferentes razones y diferentes índoles. ¿Cuáles son los proyectos que tiene el Ministerio a futuro para un reto de la institucionalización de este tipo de educación? Digamos, acá hay dos temas muy importantes para resaltar. El primero es que el Ministerio siempre trabaja de la mano con las instituciones de educación superior. De cierta forma ellas son las pioneras, y hay muchas instituciones desde ya que ya están trabajando programas virtuales y a distancia. Incluso para muchas instituciones la gran mayoría de programas que ofrecen son de esta índole. Entonces ya hay un avance muy importante. Nosotros lo que hacemos desde el Ministerio, y por esto hacíamos referencia al tema de los lineamientos, es impartir políticas de cómo creemos que se debe hacer o cómo creemos que se deben llevar a cabo estos programas. Para esto los lineamientos es un punto de partida muy importante, teniendo en cuenta que ya hay un recorrido que se viene realizando desde muchos años atrás y que muchas instituciones como pioneras han llevado a cabo. Conociendo las problemáticas existentes en la sociedad colombiana, caracterizadas por la presencia de violencia, y tomando como base este evento, donde se discuten temas enfocados en la educación, encontramos respuesta de parte de nuestros invitados respecto a qué se podría hacer desde las universidades para educar a nuestros estudiantes en la no violencia y otros valores que contribuyan a la convivencia y la paz. La mayoría de la gente sabe qué es no y sabe que es violencia, y por lo tanto cree saber que es no violencia. Cree que la no violencia es solamente la negación de la violencia, y la no violencia es mucho más que eso. La no violencia es una propuesta profunda de transformación cultural, de la cultura humana, de la manera en que los seres humanos estamos relacionándonos entre nosotros mismos y con el resto de los seres vivos, que no utiliza la violencia como método. O sea, que prescinde y deslegitima todo tipo de violencia. Y quiero empezar por ahí. Si queremos educar a nuestros estudiantes en la no violencia, tenemos que eliminar o arrinconar hasta donde sea posible todo tipo de violencia a través de prácticas concretas, porque la no violencia no es una cátedra. La no violencia fundamentalmente son acciones transformadoras. Por poner un ejemplo, si queremos crear un ambiente de no violencia en la universidad, vamos a tener que construir otras lógicas de poder. Porque las lógicas de poder jerarquizado que tenemos los docentes sobre los alumnos, donde nosotros somos los que decidimos cuánto ellos saben, donde nosotros somos los que decidimos qué es lo que ellos saben, cómo lo saben y si lo saben bien o lo saben mal, es una forma jerarquizada de manejo del poder que debe ser transformada. Para mí el problema de la violencia viene de tres aspectos. Uno es
el distinguir entre los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos, todos, pero a veces por nuestra formación, por nuestra cultura, tendemos a distinguir unos arriba, otros abajo, y entonces eso genera violencia, porque se nos facilita aprovecharnos, ejercer violencia sobre los que consideramos menores. El otro problema tiene que ver con la diversidad cultural. Es importante tener una mente abierta para aceptar otras culturas, para escuchar otras maneras de ver el mundo, para ser crítico, pero también ser empático con otras personas. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso en educación superior? En particular con el uso de tecnologías. Bueno, algo que se ha trabajado recientemente es el asunto de la movilidad. La posibilidad de enviar jóvenes a otras partes del país, a otras partes del mundo, a convivir con otras culturas. Eso es muy útil, eso puede tener un impacto muy importante. Es caro, muchas veces puede llegar a ser caro, pero es una manera en que se puede hacer. Otra manera es sacando ventaja, o sea, no cerrándonos. Muchas veces las universidades se cierran a sus materiales, a los contenidos que tiene la universidad. Los estudiantes tienen que consumir los contenidos de la universidad para hacer sus tareas, para realizar sus actividades. Cuando en Internet tenemos miles de millones de páginas con contenidos interesantes, entonces muchas veces el problema es ese, que nos cerramos a lo que conocemos y no nos damos la posibilidad de explorar. Entonces lo que podemos hacer es darle a los estudiantes la tarea, no nada más la libertad y la tarea de ir a buscar ellos información, a buscar otras fuentes de información, a escuchar otras voces y de esa manera abrir sus perspectivas. En cuanto a los deberes de las entidades de educación superior para la formación de estudiantes en contra de la violencia y a favor de valores que contribuyan a una convivencia pacífica, nuestros invitados opinaron respecto al cómo formar a docentes para lograr este fin. El gran problema que tienen los docentes actualmente, muchos docentes, es que como docentes somos los dominadores del área. O sea, cuando yo entro al aula, yo soy el que estoy en control, yo soy el que sé, y entonces mis estudiantes tienen que escucharme. El problema para facilitar la diversidad es que el docente tiene que dejar entrar otras voces. Y para ello lo que tiene que hacer el docente es asumir un rol menor, asumir el rol de un facilitador del aprendizaje, alguien que promueve los aprendizajes de los estudiantes, de forma que sean ellos los que busquen, ellos los que exploren, ellos los que generen las preguntas, las respuestas, y el docente pueda ser una guía que ayude a que ese proceso sea más eficiente y funcione mejor. Eso básicamente significa no necesariamente formarlos en el uso de tecnologías, no necesariamente formarlos en su área disciplinar, sino formarlos en una nueva visión, una visión de un entorno conectado, de un entorno donde la información fluye en todas direcciones constantemente, y saber que en ese entorno lo que tiene que aprender el estudiante es tener la mente abierta, poder a todo lo que se le ofrece para aprender. Pausa institucional aquí en Construyendo. La invitación es a que sigan las redes sociales de la Escuela Superior de Administración Pública en Facebook y Twitter. Y también en la página web www.esap.edu.co podrán encontrar la temporada 2016 de Construyendo. Ya regresamos. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Los 115 mililitros de agua potable que bebe Juan todas las noches antes de dormir son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP,
formando líderes para un buen gobierno. Seguimos en Construyendo. Los mecanismos de difusión de la Facultad de Investigaciones se difunden de diferentes maneras. Revistas, libros, encuentros académicos y el boletín Astrolabio. Asimismo, la facultad cuenta con el apoyo de los programas de televisión para mostrar sus resultados. En nuestro país la legalidad está muy disminuida porque no hay un sistema de justicia eficiente. Tenemos muchos políticos con un mal nombre, corruptos, y los jóvenes son muy críticos. Entonces, cuando ven que las cosas no funcionan y que las cosas no son como se las dijeron en la escuela, tienden a no respetar, tienden a rebelarse y a buscar otras alternativas. Es difícil, realmente no tengo una respuesta concreta. Lo que yo diría es, los jóvenes, si hay algo que tienen que ser, es críticos. Y si las cosas no están funcionando bien, no tienen por qué conformarse con que las cosas no funcionen bien. Muchas veces eso implica romper con la legalidad, suele pasar. Pero por otra parte, algo que tienen que tener presente los jóvenes, y yo creo que la base de la legalidad reside en el derecho de todos. Su derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Entonces, lo más importante para enseñarle a los jóvenes es eso, es que su derecho, que ellos tienen todos los derechos. Yo tengo todos los derechos, tú tienes todos los derechos, todos tenemos todos los derechos, y lo importante es respetar los derechos de los demás. Hay que ser críticos, es importante ser críticos, dependemos de lo que los jóvenes sean críticos para que nuestros países progresen, pero también es importante que sean respetuosos de los derechos de los demás. ¿Cuáles son los retos de la educación para la construcción de la paz? Bueno, educar para la paz supone transformar profundamente la cultura. Eso significa transformar profundamente la forma en que nos relacionamos entre los seres humanos y la forma en que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza. La paz no es el acuerdo, o no solamente es el acuerdo entre las élites armadas de las sociedades. La paz es fundamentalmente una transformación cultural que supone el aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas para construir otra forma de relacionarnos. Necesitamos relacionarnos distinto entre los hombres y las mujeres. Necesitamos relacionarnos distinto con la naturaleza, que la lógica del poder no sea la lógica del poder de la dominación, que no sea la dominación la que guíe nuestras formas de relacionarnos, y recuperar socialmente la colaboración, la solidaridad, el amor, la reconstrucción de lazos sociales, recuperar la naturaleza como parte de la existencia, de la vida en el planeta, y sentirnos como solo una de las formas de vida que tiene el planeta y no como los dueños del planeta. Eso supone transformar profundamente la educación en las universidades, porque la educación en las universidades están basadas en competencias. La palabra habla de la capacidad de competir. Y mientras sigamos educando a nuestros jóvenes en la capacidad de competir, estaremos reproduciendo el mismo mundo de guerra que no nos gusta. Y la paz solamente será un intermedio entre dos guerras. Solamente es posible construir la paz a partir de promover una cultura de paz. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y sobre todo que hayan entendido un poco más acerca de cómo funciona el Estado. En la ESAP se forman líderes para el buen gobierno, capaces de afrontar los retos para mejorar el Estado y el respeto al ciudadano. Nos vemos en una próxima misión de Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública para seguir conociendo más respecto al saber administrativo público, y a toda la comunidad de ESAPista les recordamos que todos somos ESAP.